al manejo y el empleo de los guantes clínicos, llamados desechables, de manipuleo, de examinación. Y ahora vamos a ver la parte de los guantes quirúrgicos, ¿sí? Los guantes quirúrgicos, llamados también guantes estériles, estos guantes tienen una particularidad, que el material con el que están fabricados obviamente es de un material más resistente, más grueso. Si ustedes se fijan aquí en la imagen, la parte del puño es mucho más largo, lo que significa que debe alcanzar a cubrir el puño de las batas que nosotros nos vamos a colocar en el momento en que realicemos un procedimiento de tipo quirúrgico, por ejemplo, o un procedimiento invasivo, ¿sí? Estos guantes quirúrgicos que ustedes ya los han comprado y seguramente lo tienen cerca, vienen en un sobre que si nosotros lo abrimos, vamos a encontrar por dentro otro sobre, es decir, tiene doble cubierta, ¿no? Pero es importante ya, como estamos viendo que vamos a utilizar un material que evidentemente es estéril y se va a utilizar en procedimientos invasivos, tenemos que tomar en cuenta que este sobre, especialmente en la parte externa, que lamentablemente no lo puedo ver acá de forma frontal, pero vamos a ver el número del guante, vamos a identificar, como están viendo acá, el número. Además nos indica la fecha de caducidad, que generalmente, si ustedes se fijan en sus guantes, está simbolizado con un relojito de arena que te indica hasta qué tiempo tú puedes utilizar ese guante, ¿no? O sea, cuándo expira, cuándo es su vencimiento. Otro aspecto importante que tenemos que tomar en cuenta en este tipo de guantes es que justamente te está indicando de qué material está hecho este guante, si es hipoalergénico y demás, también te puede dar esa información. Ya cuando hemos abierto este guante, nosotros encontramos lo que les digo, el segundo sobre, que generalmente este es el que va a participar en el proceso del calzado de guantes, ¿no? Generalmente este segundo sobre que ustedes están viendo acá puede presentarse en esta forma, ¿no? Con dos dobleces en la parte superior, en la parte inferior, o lo podemos denominar doblez distal y doblez proximal, es decir, el que está más cerca a la persona que se va a canalizar. Aquí adentro, al abrirlo este sobre, ustedes encuentran unos dibujitos de las manos con los dedos que están, dedos pulgares, que se encuentran hacia la parte externa, ¿no? Entonces eso me está significando que cuando yo me calce, justamente en esa posición, yo voy a encontrar los guantes acá adentro, ¿sí? Otra referencia importante que vemos en este sobre es que además aquí en la parte media tenemos un doblez. Los guantes que tienen este doblez en este sentido, a ambos lados, me dan mayor seguridad para hacer una apertura de este sobre de una forma que no contamine la parte central, ¿sí? Entonces, son aspectos que yo tengo que tomar en cuenta a la hora de realizar esta apertura de sobres. Hay otros sobres que no tienen el doblez aquí en la parte superior, por ejemplo, y directamente tienen este doblez en la parte media. Entonces, para hacer la apertura de esto, tengo que realizar una técnica que hoy no les voy a indicar, simplemente ustedes observen en relación a lo que es esta imagen, para que más o menos se den cuenta cómo yo voy a sostener los sobres y lo voy a hacer. En el día de la demostración yo les voy a explicar con detalle. Algo que hay que tomar en cuenta es no tomar para abrirlos el sobre de la parte central. ¿Por qué? Porque automáticamente esto se va a volver a cesar y va a contaminar los guantes que se encuentran aquí adentro. Entonces, esta forma de abrir el paquete y empezar del centro no es la correcta. Tampoco así, porque si yo en algún momento lo suelto, esto se va a volver a cerrar y lo que estamos tocando aquí en estos bordes con la mano ya se consideraría contaminado, ¿no? Y lo que tenemos que conservar estéril es justamente esta parte del centro de los guantes. Bien,
Ahora, para calzarnos los guantes, los sobres, si ustedes se fijan en esta imagen, no están completamente abiertos, solo un lado. Lo que es para nosotros importante es que ambos lados estén completamente abiertos y el sobre esté bien extendido en la mesa que nosotros vamos a utilizar para calzar, como vemos acá, ¿no? No hay uno de los lados que esté todavía cerrado. Ambos tienen que estar así expuestos los guantes. No me voy a detener mucho en la técnica, simplemente fíjense que la forma en que se sostiene y cómo voy a introducir la posición de los dedos en relación a lo que ya les he indicado ayer y hoy día, se va a seguir tomando en cuenta en este tipo de calzado de guantes, cómo tengo que sostener del borde y no contaminar toda la parte externa del guante que va a quedar en esa posición. Ahí va un calzado del guante. Para el segundo guante, siempre 4 dedos juntos, el pulgar tiene que alejarse y automáticamente voy a empezar a calzarme la otra mano, ¿no? Pero siempre cuiden que este pulgar esté en la parte central. Y obviamente cuando me voy a realizar este calzado, yo voy a ver que prácticamente la parte de los bordes, si ustedes se fijan del guante, no lo debo tocar con mi guante que ya se supone que es estéril y menos con el pulgar, ¿no? Y si se dan cuenta, siempre este calzado de guante se va a hacer sobre un campo estéril, que en este caso es el mismo sobre del guante que se va a conservar estéril. De ahí ya me arreglo, acondiciono y el objetivo de utilizar este guante es solo ya con la posibilidad de tocar material estéril. Ya no me sirve aquí como habíamos indicado en el anterior, que es para protegerme solo a mí, no. Acá en este caso me voy a proteger yo, pero también voy a proteger al paciente. ¿Por qué? Porque con esto tengo la oportunidad y la posibilidad de realizar procedimientos invasivos, tocar material estéril y obviamente evitar infecciones cruzadas en el paciente. ¿Sí? Y ahí estamos viendo ya cuando se ha calzado el guante. Entonces, ¿qué procedimientos puedo realizar? Por ejemplo, en este caso está colocando una sonda Foley y el procedimiento de colocar una sonda Foley pues es un procedimiento invasivo. Al momento de manejar, por ejemplo, equipo estéril con campos estériles, voy a obviamente utilizar los guantes estériles, ¿no? Es importante que ustedes sepan que cuando el guante yo me coloco sin una bata, es decir, en esta forma, sin utilizar una bata con puño largo o una bata estéril, estoy realizando procedimientos estériles, pero donde mi técnica de calzado de guantes se la denomina técnica abierta. No es una técnica ni cerrada ni asistida, técnica abierta, es decir, en procedimientos en salas de internación donde yo voy a poder realizar este tipo de procedimientos. Esto ya es otro caso. Voy a usar también guantes quirúrgicos, pero en este caso lo que voy además colocarme, aparte de estos guantes que sean estériles, van a ser las batas estériles. Y en este caso ya no me voy a poder calzar el guante con la técnica abierta. Voy a tener que utilizar una técnica cerrada o una técnica asistida, dependiendo de qué función yo voy a cumplir en este procedimiento. Eh, por el momento, lo que quiero que se graben en la cabeza, que cuando yo hablo de guantes estériles o guantes quirúrgicos, yo voy a ver 3 tipos de calzado de guantes. Técnica abierta, la que es la más común y la que se utiliza en salas, fuera prácticamente casi de quirófano, y las otras 2 que se denominan técnica cerrada y técnica asistida, que se las va a realizar en quirófano cuando yo estoy portando una bata estéril. En ese caso sí voy a poder realizar ese tipo de procedimientos, ¿no? Aquí estamos viendo un acto quirúrgico donde de repente el cirujano siempre va a realizar un calzado de guantes asistida porque lo van a vestir a él. Pero en el caso que ustedes, por ejemplo, estén haciendo residencia y les pidan de repente entrar a la cirugía porque no hay una instrumentadora, entonces ustedes van a ser las primeras personas que entren al quirófano y se vistan, entonces ustedes van a tener que hacer la técnica cerrada, es decir, se van a vestir solos y se van a colocar solos los guantes, que es esa ya otra situación, ¿no?
Entonces, repito, los guantes estériles me permiten estar en un ambiente estéril, realizar procedimientos estériles, manipular instrumentos estériles, por ejemplo, una punción arterial donde yo voy a realizar también este tipo de procedimiento que es invasivo, también voy a utilizar en este tipo. También se dice para canalizar, pero a ver, ¿qué les dice esta imagen? Ya está roto el Ya guante. no es estéril porque se le ha roto el guante. O de repente lo han perforado porque como no sentía bien la vena, y sucede, porque pierden mucho la sensibilidad al palpar la vena, entonces creen que el resto es estéril y solamente este dedo para palpar lo voy a usar y no pasa nada, ¿no? Entonces es un procedimiento incorrecto, ¿sí? Entonces, fíjense cómo puedo yo, incluso utilizando el equipo, la indumentaria que me brindan y es correcta, pero mi forma de utilizar, si ustedes ven en esta imagen que estoy señalando con el cursor, van a ver que el gorro está mal colocado. El barbijo con su antiparra que está incorporado en este mismo no está cubriendo ni tapando el área que nosotros sabemos que se tiene que proteger. Dos, los guantes mal colocados no están cubriendo el puño de la bata está abierta en la parte de atrás, ¿no? Entonces, no solo es tener el material, sino es cómo lo uso, cómo lo porto y obviamente si es de la forma correcta. En cambio, acá en esta otra imagen sí vemos que la forma adecuada es la que estamos viendo acá, ¿no? Hay una diferencia abismal que nosotros podemos encontrar fácilmente más de 5 errores en relación a estas imágenes. Entonces, nosotros tomamos en cuenta en relación a esto que los guantes, por ejemplo, en relación a los tanto clínicos como quirúrgicos, tenemos varias indicaciones, ¿no? Por ejemplo, dice, los guantes deben utilizarse en las siguientes actividades. Ustedes me dicen si es esto verdadero o es falso. Los guantes que se van a utilizar en procedimientos invasivos, ¿serán los quirúrgicos o serán los desechables? Quirúrgicos. Quirúrgicos, es Quirúrgico. decir, los estériles. En la manipulación de sangre y fluidos, ¿qué voy a utilizar? Desechables. O sea, Los clínicos, los de manipuleo, exacto. Los de aseo o para hacer un aseo, una limpieza, por ejemplo, antes de realizar una síntesis y hacer una desinfección de áreas, por ejemplo, de una superficie, ¿será que necesito estériles? No, solo desechar, ¿no? Entonces, ahí se fijan, aquí tenemos varios ejemplos que podemos nosotros entrenar y ver y tener la idea de que realmente en qué momentos y qué tipo de guante yo voy a utilizar. Por ejemplo, aquí con letras grandes, con carácter obligatorio, siempre la persona, el personal de salud o el que va a tener, digamos, que realizar ingresar a quirófano, ser parte de un acto quirúrgico, pero si esta persona tiene una herida, un corte o una lesión cutánea, debe primero proteger y encima recién se va a colocar el guante. O sea, el guante de por sí no es suficiente para si en este caso se presenta este tipo de lesiones en la piel, especialmente a nivel de la mano. ¿Se entiende? Entonces, primero lo protejo, lo limpio, lo protejo, lo sello y recién encima puedo colocarme el guante. ¿Estamos? Y ahí tenemos varios ejemplos que nosotros podríamos ir viendo. Ahora, con esto de lo que es la colocada de guantes quirúrgicos, hemos terminado de ver las baseras físicas. Ahora hablamos de las baseras químicas. ¿Qué son las baseras químicas? Pues las baseras químicas son todo lo que nosotros vamos a utilizar como sustancias, ya sean antisépticos o desinfectantes, que nos van a ayudar a disminuir la cantidad de carga de microorganismos que se encuentren en el área que nosotros queremos hacer una antisepsia o una desinfección, ¿sí? Pero para poder entender prácticamente bien lo que estoy acabando de decir, es justamente que nosotros sepamos qué es asepsia. Ahora,
¿Qué es asepsia? Pues es un término que muchos nosotros lo manejamos y lo van a manejar prácticamente en todos los procedimientos que realicen, y significa que este es un procedimiento que va a ayudar a que no haya o a disminuir la presencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Entonces, ese procedimiento que nosotros realizamos para que eliminemos o disminuyamos esa carga de microorganismos que pueden causar enfermedad se llama asepsia, ¿sí? Y la asepsia, pues la utilizamos en el momento en que nosotros, por ejemplo, limpiamos una zona para punción o limpiamos alrededor de la herida o cuando vamos a hacer una curación de una herida que se ha colocado puntos, se ha hecho un procedimiento de síntesis. A todo eso se llama asepsia, ¿sí? Ahora, prácticamente nosotros utilizamos diferentes procedimientos para justamente encontrar y llegar a ese objetivo de disminuir esa cantidad de microorganismos. No solamente es limpiando con una solución desinfectante o antiséptica, sino también es empleando otro tipo de procedimientos que nosotros podemos disminuir este tipo de microorganismos en una zona, ¿no? Entonces, a esto, por ejemplo, ¿qué más podemos nosotros emplear como parte de este procedimiento de asepsia? Significa un procedimiento de asepsia cuando yo utilizo un pijama, o sea, un equipo o un uniforme que solamente es exclusivo para esa área. Por ejemplo, si yo voy a entrar a quirófano, yo no puedo entrar con mi ropa de que estoy en salas, entonces eso ya no es asepsia. Pero si yo me cambio mi pijama o la ropa que me van a dar para entrar a este quirófano, pues obviamente va a ser parte de lo que se denomina asepsia. El uso de los materiales y equipos estériles también es un procedimiento aséptico. El hecho de que yo pueda, por ejemplo, esterilizar los instrumentos, los someto a una temperatura adecuada y obviamente estos van a salir estériles, también es un procedimiento aséptico, ¿sí? Entonces, aparte de lo que es la asepsia, tenemos otro término que es la antisepsia. En este caso, la antisepsia va a usar sustancia química, pero lo va a utilizar esta sustancia química sobre la piel o mucosas, solamente sobre piel o mucosas. O sea, cuando yo hablo de hacer antisepsia o aplicar una antisepsia, estoy ya automáticamente refiriéndome a que yo voy a hacer la aplicación de un antiséptico sobre la piel y mucosas. Estamos hablando, si ustedes se acuerdan en relación a la anterior clase, a zonas que tienen vida, ¿no? Entonces estamos hablando sobre tejido vivo. ¿Cuál es el objetivo de esto? Inhibir y destruir los microorganismos que se van a encontrar a nivel de la piel o de los tejidos o de la mucosa, ¿sí? Este procedimiento, como les digo, es utilizando sustancias químicas o medicamentos que se van a llamar antisépticos, antisepsia, antisépticos, y entre estos podemos dar un montón de antisépticos, por ejemplo, la clorexidina, la povidona, el alcohol iodado, el agua oxigenada, el DG6, el mismo alcohol al 70%. Lo importante es que sí están estos elaborados para ser aplicados sobre la piel mucosa y van a ir a disminuir o a destruir los microorganismos patógenos que se pudieran encontrar en esa zona. De ahí es que cuando nosotros hacemos el lavado quirúrgico, por ejemplo, de las manos, lo que se van a emplear son antisépticos, diferentes tipos de antisépticos. Aquí vemos la povidona, puede ser la clorexidina o puede ser otro tipo como el sablón, por ejemplo, que sí tienen la facilidad de aplicarse sobre estas zonas, ¿no? Entonces, aplicamos en ese sentido, ya hemos visto estas imágenes anteriormente. Estos antisépticos
se aplican, hemos dicho, sobre la piel o mucosas, ya vienen o pueden venir así preparados como gasas impregnadas o de repente toallitas impregnadas con clorexidina, con povidona o con cualquier otro tipo de antiséptico que nos va a ayudar a hacer la limpieza o desinfección del área, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los antisépticos de uso hospitalario? Pues son todos aquellos que con mayor frecuencia ustedes en la mayoría de los hospitales van a encontrar, y es la clorexidina, que puede haber en diferentes concentraciones, la povidona, que no solo viene como povidona en solución, sino también puede venir como povidona jabonosa, el alcohol yodado, como les digo, el agua oxigenada, el DG6, eh, ¿qué más? Creo que son esos los más comunes que ustedes van a encontrar. Y lo que ustedes tienen que saber es que cada antiséptico tiene una aplicación, un uso, o sea, no es todo para lo que seas. Cada uno tiene una aplicación y también tiene contraindicaciones para que puedan ser aplicados sobre la piel o mucosas, ¿sí? Es importante también considerar en estos antisépticos de uso hospitalario que el tiempo de acción en realizar su acción antiséptica en la zona también es importante. De ahí es que tenemos los antisépticos de primera línea, que para ahora son los mejores considerados por el momento, que entre ellos es el mejor, la clorexidina, y en segundo lugar está la povidona, ¿no? Y el resto tienen sus ventajas, pero no llegan al nivel que les estoy mencionando de todos estos, ¿no? Entonces, se van a utilizar, ya les he dicho, para diferentes tipos de acciones, pero lo importante es que estos no produzcan lesión o irritación o sequedad sobre estas zonas. Entonces, es importante considerar las características de estos antisépticos. Y en esta imagen ustedes pueden observar las diferenciaciones entre asepsia y antisepsia, ¿no? En relación a lo que les he explicado y en relación a lo que generalmente se maneja en relación a esos términos. Ahora, un antiséptico es ideal y se lo considera el mejor siempre y cuando cumpla con estos tres criterios. Debe ser bactericida, debe ser bacterioestático y además al aplicar, debe ser de acción inmediata y debe tener persistencia por varias horas. El único que por el momento cumple estas tres características es la clorexidina. Y más cuando hablamos de clorexidina alcohólica, pues su potencia de este antiséptico mejora mucho más todavía, ¿no? Entonces aquí estamos viendo, solo para que ustedes tengan la idea, en relación, por ejemplo, a la clorexidina, fíjense que su acción es en segundos, prácticamente en cuanto aplicas a los 15 segundos ya tiene una actividad importante de este antiséptico sobre la zona aplicada. Y lo más importante de este antiséptico es que no se va a activar o inactivar, perdón, con el contacto con secreción o algún fluido. En cambio, los otros apenas tienen contacto con la sangre o con cualquier tipo de secreción, su acción se detiene, o sea, se inactiva completamente. Y lo más importante también de esta clorexidina es que es de amplio espectro, ¿no? Entonces actúa contra bacterias, virus, esporas, hongos, que esa le da esa cualidad de considerarse por el momento el antiséptico ideal. Y aquí estamos viendo otra imagen que hace referencia igual a las acciones o a los beneficios que tienen estos antisépticos. Entonces vemos que podemos limpiar heridas y demás. Ahora, el otro término
que tenemos que también reconocer son los desinfectantes y hacer hincapié en el término de desinfección, ¿no? Esta desinfección es el proceso por el cual también se va a matar o destruir microorganismos patógenos. Los únicos que no alcanzan a destruir estos desinfectantes, pues generalmente son las esporas. Después puede destruir cualquier microorganismo. Pero estos desinfectantes son usados solo sobre objetos inanimados, ¿no? Eso es lo que en algún momento alguien me preguntaba y les dije que no era lo mismo un antiséptico que un desinfectante. Entonces acá estamos reforzando esa respuesta, ¿no? Entonces, en relación a los desinfectantes, pues tenemos una infinidad, ¿no? Desde el cloro, el amonio cuaternario, la lavandina y demás. Estos agentes desinfectantes tienen alta concentración, pueden corroer los materiales que incluso pueden ser que no son de acero inoxidable, pueden perforar y si yo lo aplico directamente sobre la piel, puedo producir intoxicación al paciente, puedo quemar la piel del paciente, entonces no está indicado los desinfectantes para uso en zonas como es la piel, mucosas, no se puede utilizar, ¿no? Es importante también tomar en cuenta que los desinfectantes siempre van a ir acompañados de un detergente, ¿no? Entonces, antes de emplear un desinfectante, es siempre importante usar detergentes, es decir, soluciones jabonosas que primero van a desprender la suciedad o van a desprender la grasa de esos materiales para luego recién aplicar los desinfectantes. Nunca se aplica primero en primera instancia el desinfectante, primero siempre un detergente, ¿no? Y aquí en imágenes podemos ver cómo se hace la limpieza de superficies con esos desinfectantes, camillas, mesones, bandejas, monitores y todos los pisos, los muros, las ventanas, cuando se trata de las zonas de quirófano, por ejemplo. Se puede desinfectar también los instrumentales quirúrgicos e incluso se puede esterilizar con este tipo de sustancias cuando nosotros vamos a utilizar o someter a un tratamiento, ¿no? Entonces los odontólogos generalmente utilizan bastante este tipo de desinfectantes. Entonces, si hablamos de desinfectantes, tenemos desinfectantes según el nivel alto, intermedio o bajo. El de alto es el que prácticamente va a ir a eliminar una gran cantidad de bacterias, de hongos, virus, incluso también esporas, que son los últimos desinfectantes que pueden actuar en ese sentido, ¿no? Pero los que ya son de bajo nivel, prácticamente su efectividad, como ustedes pueden ver, es más referenciado a bacterias vegetativas, alguno que otro hongo, no a todos, y obviamente no actúa sobre los virus, ¿no? Y ahora la tendencia, por eso les decía que en los hospitales se utiliza más desinfectantes de alto nivel. De ahí la importancia de que cuando yo paso por alguna zona donde están usando estos desinfectantes, es importante que yo sepa que hay una probabilidad de que yo me pueda intoxicar o que estos desinfectantes me puedan provocar algún tipo de alergia. Entonces hay que mantener los lugares ventilados. No olviden que para este tipo de desinfectantes el mejor antídoto es tomar mucha agua y tomar leche, ¿no? Entonces son aspectos que uno tiene que tomar en cuenta cuando ve este tipo de uso de desinfectantes de alto nivel. La toxicidad es mucho mayor, ¿no? Entonces aquí vemos la diferencia en relación a los antisépticos y los desinfectantes. Ahora, otro proceso o otra barrera química importante que nosotros vamos a ver y van a encontrar en los hospitales, pues son los procesos de esterilización. Y los procesos de esterilización pueden ser procesos físicos, químicos, o pueden ser procesos donde van a intervenir en la parte física a temperaturas altas o la humedad, ¿no? Que van a ser estos procesos que van a prácticamente a esterilizar
lo que son materiales inertes, ¿no? No podemos colocar en esta esterilización material que tiene vida. ¿Qué diferencia hay de la esterilización con los antisépticos o los desinfectantes? Pues estos van a matar a toda forma de microorganismo, incluido las esporas, las micobacterias, que son las más resistentes, es decir, que lo que se somete a esterilización prácticamente sale sin ningún tipo de microorganismo de ninguna clase, o sea, completamente libre de microorganismos. ¿Por qué es importante recalcarles esto a ustedes? Porque ustedes van a utilizar equipos, materiales que han sido sometidos a este proceso. Y por tanto, ustedes tienen que saber reconocer qué es un material estéril. ¿Cómo yo reconozco que esto es un material estéril? Tengo que saber qué características y qué cosas me van a indicar si evidentemente este material es estéril. ¿Alguien sabe cómo puedo saber yo si el material que voy a utilizar en un hospital es estéril? Que yo sepa, se ponen en autoclaves y en las autoclaves tienen como una cintita de un color y cuando se esteriliza la cintita se marca, creo, unas barritas o cambia de color y eso indica que está esterilizado. Marcadores ¿Ya? químicos. Puede haber marcadores químicos también. Puede haber lo que nos está hablando su compañera, lo que se llama la cinta testigo, que se utiliza tanto para calor seco, para calor húmedo e incluso para la esterilización a, a gas, ¿no? Entonces, son aspectos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, los guantes quirúrgicos que ustedes ya lo tienen. ¿Cómo creen que han sido esterilizados? ¿A calor seco, calor húmedo o a gas? A gas, ¿Por qué crees que a gas? porque si fuera calor seco se derretiría el plástico y si fuera mojado no funcionaría el talco o el aislante que permite que deslice la mano. O sí, Perfecto, perfecto, muy bien. Han sido esterilizados a gas, ¿no? Entonces, cada material, por las características que nos acaba de decir su compañero, pueden tener esa variante o ser sometidos a calor húmedo, a calor seco o a gas. El calor seco es bien también que lo sepan que ya prácticamente no es considerado como una técnica adecuada. ¿Por qué? Porque maltrata los materiales y se ha visto que muchas veces no es tan efectivo, no penetra ese calor para realmente saber que está al 100% estéril ese material. En cambio, el calor húmedo es el mejor, es el que estamos viendo que los autoclaves que se llaman, que son a calor húmedo, son los mejores porque hay mayor penetración y además actualmente los materiales no se dañan y además pueden salir prácticamente casi secos en ese sentido. Y obviamente el de gas para todo aquel material que sea de goma, que sea un material, por ejemplo, como el polvo, digo, como el talco o algo material frágil que no va a resistir a una calor y no va a resistir a la humedad, ¿no? En ese sentido se toma en cuenta. Aquí están ustedes viendo los métodos de esterilización. Los físicos hacen referencia al calor húmedo, el mejor, calor seco y radiaciones. Este es lo mejor que podemos encontrar en los centros hospitalarios. En relación a la esterilización en química está el glutaraldehído, que generalmente se utiliza para sumergir instrumentos que se necesita de forma rápida hacer una esterilización para su uso. Y el más común en los hospitales más grandes que existe es el óxido de etileno, que es un gas, ¿no? Entonces, esa es la técnica que hoy en día se utiliza bastante. Ahí estamos viendo los diferentes modelos donde van a ser sometidos prácticamente los equipos de curación, los equipos para síntesis, los equipos de cateterismo para paracentesis, toracocentesis, los equipos de cirugía menor, cirugía mayor, todo lo que se puede esterilizar generalmente entran a este tipo de autoclaves. Este es el de calor seco que les he dicho que ya no es recomendable.
Ahora, lo que le preguntaba y nos decía su compañera, hay una cintita que va a cambiar de color al ser sometido a una temperatura alta. ¿Qué se llama esto? Cinta testigo. Esta cinta testigo debe existir en todo material que haya sido sometido a cualquier proceso de esterilización, ¿sí? Esto nos indica que ese bulto ha sido sometido a una temperatura, ya sea húmeda o seca, pero que ha alcanzado ese grado para decirnos que ese material está estéril. Ahora también hay otras técnicas para saber si ese equipo es estéril, porque se meten otro tipo de indicadores o testeadores que te van a dar con mayor, podríamos decir, precisión si ese material es estéril. Pero eso se hace como testeos nada más, no es de forma rutinaria. Lo que sí se utiliza es la cinta testigo. Si ustedes ven y van a ir de repente a los hospitales, van a ver en el central de esterilización que hay gente que prepara el material, dobla gasas, dobla apósitos, los simples, los de colostomía, los de quemados, están preparando, envuelven y obviamente van a colocar las cintas testigo. ¿Qué, ¿Cómo son las cintas testigo? Son así rollos de diferentes presentaciones. Por ejemplo, hay unos que son para el calor húmedo, otros que son para el calor seco y otros, como ven acá, es a gas. ¿Qué va a cambiar? Cuando esto se someta, esta cinta con el equipo que van a introducir al pupinel, sometan a una temperatura, estas líneas blancas que ustedes ven aquí, que no se nota mucho, pero son unas líneas muy pálidas, o estas en forma de verde, en forma de flechas o de B, o esto que dice gas y por debajo tienen unas letras, van a cambiar de color. ¿Cómo cambian de color? Así como están viendo ustedes acá. Fíjense, los equipos están sellados con cintas testigo y si se fijan estas líneas negritas que ven acá es porque ya han sido sometidas a cierta temperatura. Entonces, así sea un pequeño instrumento, una gasita, siempre va a tener un pedazo de cinta testigo. Y esta cinta testigo, si se fijan, va a tener fecha y va a tener las iniciales de quien ha preparado este material. Eso es en el común denominador de todos los hospitales que ustedes van a encontrar. Aquí vemos otro bulto con la cinta testigo. Y hay otros que van a utilizar este papel grado médico, que también ustedes van a recibir así materiales estériles en estas bolsas. Independientemente del uso de esta bolsa, adentro van a tener ustedes la cinta testigo. Va a haber aquí un pedacito que les va a decir, esto sí ha sido sometida a calor, entonces está estéril. ¿Entienden? O sea, la forma de presentar ese material no significa que no tenga la cinta testigo. La cinta testigo está acá y también por dentro del equipo. Así que cuando ustedes abran este equipo, van a encontrar otra cinta testigo adentro que les va a decir que el calor ha penetrado hasta la parte interna de este equipo. Ahora, si yo tengo un material estéril y sé que tengo que manipular ese material estéril, también ustedes van a encontrar la pinza de traspaso, la pinza de traslado, que generalmente se utiliza para manipular el material estéril, ¿sí? Para abrir campos estériles. Esto también les voy a explicar en la práctica de la próxima semana cómo se hace. Eso sería en relación a las baseras químicas. En relación a las baseras biológicas, estamos hablando de todo lo que nos van a administrar o nos pueden colocar para mejorar nuestras defensas. En este caso estaríamos hablando más que todo de las vacunas que son requisitos indispensables para ustedes, ¿no? Y esto ya tendrían que haber ustedes tenido ya estas vacunas prácticamente con un esquema completo. La de la hepatitis B, de repente de la influenza también, estas ya las tienen hasta de niños porque las han recibido, pero aquí nos falta también una vacuna, actualmente ahora la de COVID, entre comillas, porque no sabemos todavía si estas vacunas son seguras, pero según nos dicen que todos debemos vacunarnos, ¿no? Pero entraría también a formar parte de lo que es las vacunas básicas para el personal de salud para ingresar a un centro hospitalario.
La del tétanos es otra vacuna súper importante y necesaria que cada uno de nosotros lo tenga antes de ingresar a un centro hospitalario. Es decir, incluso desde primero ustedes deberían tener prácticamente estas vacunas completas, ¿no? Y ninguna persona que no tenga estas vacunas no debería ingresar a un centro hospitalario por el riesgo que implica estar dentro de un centro hospitalario. Entonces, vacunas obligatorias por el momento, antitetánica y antihepatitis B. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes me dicen que tienen estas vacunas completas? ¿Nadie? Yo solo tengo de la hepatitis B. Nadie. ¿Cuántas dosis tienes de la Antitetánica. hepatitis B? 3 dosis. Bueno, eso es bueno. Te felicito. Bien. ¿Tú has ido voluntariamente o te ha llevado tu mamá? Mi mamá, porque ella contrajo hepatitis B, así que nos hizo recién vacunar a toda mi familia. Ya tenemos anticuerpos, nos hicimos la prueba. Qué bien. Han creado anticuerpos. Si tienen buen porcentaje, está perfecto. Sí, Liz. ¿Y el resto? ¿Van a esperar que alguien se contagie para que les lleven? A lo de Diosito. A la de Diosito. Diosito dice, cuídate que yo te cuidaré, pero no te dice, dame el 100% de la responsabilidad. Le preguntaba a ella por qué, si su mamá le ha llevado, porque generalmente si ustedes hacen un recuerdo, las vacunas de niños lo tienen todas completas porque su mamá les ha llevado. Porque si no les hubiera llevado a la mamá, seguramente que hasta ahorita no tuvieran más que una vacuna, ¿no? Pero estas vacunas de la antitetánica, la antihepatitis B, prácticamente es una vacuna que ya se les coloca un poco más jóvenes ahora, a los que no tienen, porque ahora de pequeños también ya les colocan, y si van a tener es porque la mamá les lleva, ¿no? Entonces no esperen que la mamá otra vez actúe, cada uno ya es responsable, chicos, de realizar y emplear estas medidas para su protección, ¿sí? El de la COVID no les voy a decir que es obligatorio porque está cuestionado, ¿no? Realmente son buenas, realmente no van a tener efectos secundarios, no podemos todavía asegurarlo al 100%. Pero seguramente más adelante va a formar parte de estas vacunas obligatorias. Entonces, las inmunoglobulinas que se utilizan también, por ejemplo, en los pacientes hospitalizados para mejorar sus defensas y demás, entonces son parte también de las barreras biológicas que se utilizan para mejorar el estado inmunológico de las personas. Aquí dice una cita, el factor más importante de prevención es la actitud que ustedes tienen que tener, la responsabilidad con su vida, la responsabilidad con la vida de sus familiares y obviamente la responsabilidad con la vida de sus pacientes. La actitud que uno asuma en relación a cada uno está a merced de un proceso educativo frente al riesgo de infección. Y fíjense que actualmente estamos en un riesgo cada día. Pensábamos que íbamos a mejorar, pero estamos empeorando por las últimas noticias que estamos escuchando, ¿no? Entonces, estas barreras de protección, estas medidas de bioseguridad no pueden pasar desapercibidas. Las tenemos que emplear, las tenemos que reaprender nuevamente y a usarlas realmente de la forma correcta, ¿sí? Bien. Por último, lo que nos toca es la clasificación de residuos. La clasificación de residuos, que ustedes ya lo han debido ver en años anteriores, yo voy a hacer hincapié simplemente en algunos aspectos que sí o sí tenemos que tomarlos en cuenta porque son sumamente importantes. Los residuos hospitalarios tienen 3 tipos de clasificación, clase A, B y C. La que más en abundancia existe en nuestro centro hospitalario, cualquiera sea, van a ser los residuos infecciosos. Son los que mayormente se producen y en una gran escala, ¿sí? En segundo lugar están los residuos especiales y muy poco se produce residuos comunes. En los centros hospitalarios eso es más en la parte administrativa.
Los residuos infecciosos tienen una subclasificación, como ustedes ven, tiene 6 subclases. Y estas subclases hacen referencia a diferentes desechos o podríamos decir tipos de materiales que van a incluir en esta clasificación. Acá voy a hacer mucho hincapié, es lo que más voy a explicar, pero sin embargo, los residuos especiales hacen referencia a 3 subgrupos que en una parte voy así a explicar y voy a esperar que ustedes tomen atención porque es a los riesgos que también ustedes se van a someter, ¿no? Los riesgos biológicos son los que más abundan en relación a los residuos infecciosos porque ustedes eh, van a manejar, por ejemplo, las placas de Petri, de repente van a ustedes hacer drenajes de diferentes áreas, por ejemplo, van a drenar a nivel de líquido sinovial, de repente van a hacer una toracocentesis, una paracentesis, entonces ahí esas sustancias pueden ser un riesgo biológico dependiendo del tipo de paciente. Ustedes van a entrar en contacto con pacientes que pueden tener tuberculosis, es decir, que van a estar en contacto con la saliva, el esputo de los pacientes. De repente van a estar en contacto con pacientes con patología neurológica, van a drenar o van a sacar muestra de líquido cefalorraquídeo, o de repente pacientes que tienen sonda Foley y van a ver el débito urinario que está drenando y de repente está contaminado. O sea, vamos a entrar en contacto con este tipo de, de residuos biológicos, ¿no? En la clase A2, ¿qué se encuentra? Igual, la sangre, vamos a hacer punciones, sí, y no solo de sangre venosa, sino también sangre arterial. Vamos a de repente ver pacientes que se están transfundiendo sangre, plasma, o van a sacar muestras de sangre para llevar al laboratorio. Generalmente van a tomar ustedes para las glucemias, van a realizar curaciones, van a utilizar torundas, gasas, apósitos que pueden estar manchados con sangre. Entonces, fíjense, las diferentes materiales que se presentan acá son parte de lo que nosotros hacemos procedimientos, ¿no? En esta parte de los quirúrgicos anatomopatológicos son aquellos que sí se van a obtener en un acto quirúrgico, se pueden tomar muestras de piezas patológicas, se pueden tomar biopsias, podemos nosotros incluso en maternidad, por ejemplo, tener contacto con la placenta en los periodos expulsivos, por ejemplo, o podemos también tener contacto con fetos que puede haber un óbito, por ejemplo. O sea, tenemos, si se fijan ustedes, una gran posibilidad de entrar con estos materiales. Ahora, ¿qué los hace denominarse desechos infecciosos? Se los denomina porque es cualquier material, cualquier sustancia o cualquier tejido que obviamente ha entrado en contacto con la sangre o con cualquier fluido que sea de un paciente potencialmente contaminado, ¿no? Entonces, el hecho de que yo use guantes y mis guantes se manchen con sangre, ya me está diciendo que es un material infeccioso, que es un material o un residuo que tiene que ir a un basurero de contaminados, de color rojo, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense, en un acto quirúrgico se van a sacar compresas, apósitos impregnados en sangre, pero esto ya estaría dentro de un material infeccioso, ¿no? Un material que está con sangre ya es un material infeccioso. Y en quirófano, cuando ustedes vayan a quirófano y sean parte de un acto quirúrgico, pues van a así sacar las compresas que están llenas de sangre. Estas no se botan, lamentablemente todavía se lavan. Y además tienen que ser contadas, tienen que ser prácticamente así colocadas de forma individual para que se haga el reconteo de gasas y compresas al final de la cirugía, ¿no? Porque si falta una no van a poderse dar cavidad.
Y esto es parte de lo que vamos a encontrar en estas áreas que ya de por sí es un riesgo para nosotros. En la otra subclase, que hace referencia a los punzocortantes, encontramos todo lo que puede punzar, cortar. ¿Cuáles son esos materiales? Las agujas, las jeringas, las ampollas abiertas, como estamos viendo acá, lancetas, pipetas, hojas de bisturí, los tubos capilares, o sea, encontramos una gama, las hojas de bisturí que habíamos ya dicho, una gama de materiales que pueden provocarnos lesiones a nosotros, ¿no? Ahora, ¿esto es parte del material de residuos infecciosos? Sí, pero entra en este grupo que dice cortopunzantes. Por lo tanto, tengo que tener una consideración especial con estos. Como estos cortan y punzan, no pueden ser desechados en bolsas rojas, tienen que ir en contenedores de plástico, galoneras de plástico de pared gruesa y dura. ¿Por qué? Porque si no esto lo va a perforar, lo va a cortar y se va a convertir en un riesgo para el otro personal que se encarga de recoger este material, ¿no? Entonces, es parte del infeccioso, pero se va a desechar en galoneras. Eso hay que tomarlo en cuenta. En relación a partes de cadáveres, por ejemplo, aquí como estamos viendo, sabemos que todos los pacientes con COVID, por ejemplo, sabemos que son cadáveres contaminados, de repente van a sufrir o recibir un tratamiento especial en relación a ser desinfectados o colocados con una sustancia que evite que la proliferación de esos microorganismos puedan ser un vehículo para infectar a más personas. Entonces, todo tejido o ser vivo o cadáver que se considere infectado, pues va a recibir un tratamiento diferente, ¿no? Incluso lo ideal es que reciban incineración, sean quemados para justamente cortar esa cadena de transmisión. Ahora, hago hincapié en esta clase A6. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a aislar a pacientes, ¿no? Y en nuestro tiempo se está dando mucho los aislamientos, separar pacientes contaminados de gente que no está contaminada. No solamente por el COVID, sino, por ejemplo, pacientes que tengan de repente tuberculosis activa, pacientes con VIH positivo activo, que estén en la etapa más contagiosa, de repente pacientes que tienen algún tipo de infección por algún germen, Pseudomonas, Escherichia coli, o de repente algún otro germen que es súper resistente, los van a aislar, ¿sí? Y cuando aislamos a los pacientes, se supone que las medidas de bioseguridad se extreman mucho más, que todo lo que está aquí de repente se va a considerar un potencial para infección, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de aislamiento, el aislamiento entérico, el respiratorio, ¿sí? O de repente el aislamiento de basera inversa o el aislamiento de basera mixta, que es la que generalmente se emplea bastante. Entonces, esos términos ustedes tienen que volverlos a repasar y saber qué significa un aislamiento de basera, qué significa un aislamiento de basera inversa y qué es un aislamiento de basera mixta. ¿Alguien sabe la definición de estos términos? ¿Se han dormido? ¿Están despiertos? Sí, licenciada. Sí, licenciada. ¿Y por qué no me contestan? Están durmiendo, creo. ¿Saben o no? No, Li. Yeah. Con ejemplitos muy simples les voy a decir que es una basera, un aislamiento de basera y de basera inversa, ¿sí? A ver, no sé, el ejemplo clásico que les pongo, si yo tengo, a ver, no yo, voy a escoger a uno de ustedes. ¿Está Romina? Sí, licenciada. Ya, Romina, tú vas a ser la paciente que tiene tuberculosis activa, ¿sí? Está bien.
Ya. A ver, ¿Néstor está? No, nunca ha venido, creo, Néstor, pero tal vez está ahora. No creo que esté. ¿Brandon? Sí, Lisa. Ya. Brandon, tú vas a tener un trasplante de riñón que te han hecho recientemente hace un día, ¿sí? Te han trasplantado tu riñón. Está bien, Lisa. Y, a ver, ¿quién? Susana. ¿Susana está? Sí, Lice. Susana, tú vas a tener VIH positivo, ¿sí? Y estás enferma, has entrado al hospital porque te ha dado diarrea y te han internado, pero eres VIH. Listo. Ahora, ¿qué tipo de aislamiento voy a realizar en Romina? Un aislamiento donde yo sepa que cuando yo le voy a aislar a ella por la patología que tiene de tuberculosis, y si yo conozco esa patología, sé que ella puede contagiar, ¿no? Entonces, voy a hacer un aislamiento donde ella no pueda transmitir esa su enfermedad a otras personas. Entonces, a ese tipo de aislamiento y a ese tipo de paciente que tiene la probabilidad de contagiar, de repente, si le cambiamos esta patología de tuberculosis por COVID-19, voy a hacer el mismo tipo de aislamiento porque hay una probabilidad de que contagie, ¿verdad? Entonces, voy a hacer un aislamiento de basera. ¿Qué significa aislamiento de basera? Evitar que los gérmenes, los microorganismos, se puedan diseminar eh, fuera de lo que es esta paciente. Es decir, que mientras ella no sea contagiosa, ya reciba tratamiento, le vamos a hacer ese tipo de aislamiento. ¿Qué hago? Que esos gérmenes no salgan de su habitación y que no contagie a otras personas que están sanas. Eso es aislamiento de barrera. ¿Te entiende? Ahora, ¿qué voy a hacer con Brandon? Brandon, estoy bien, ¿no? Dije Brandon hace rato. Sí, Lisa. Ya, Brandon, ¿qué tenías tú? ¿Qué te dije? Un trasplante de riñón hace un día. Ah, ya. Trasplante de riñón. ¿Qué significa que Brandon haya recibido un trasplante de riñón? Significa que para el trasplante a Brandon lo han inmunodeprimido, es decir, que sus defensas han bajado. Por tanto, yo tengo que hacer que Brandon más bien no se contagie de ninguna enfermedad. Lo tengo que cuidar a Brandon para que él no adquiera ningún tipo de infección o enfermedad o de algún microorganismo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Evito que gérmenes de afuera, de la parte afuera de su habitación del Brandon o del mismo personal que va a entrar a su sala, puedan llevar, por ejemplo, en las manos o por la vía respiratoria a la sala de Brandon y lo contagien a él de algún germen o de alguna enfermedad que está en la parte externa. ¿Se entiende? Ese tipo de aislamiento, donde yo lo cuido a mi paciente para que no se infecte y no se contagie de otra enfermedad o de alguna infección, se llama aislamiento de barrera inversa. ¿Se ha entendido? Sí, Sí, Lisa. licenciada. Sí, licenciada. Ya. Sí, doctorita. Ahora, ¿qué voy a hacer con Susana? Ella tiene VIH, es positivo, ha entrado con diarrea. ¿Qué tipo? ¿Cuál de las dos baseras le voy a realizar a Susana? Las dos. Igual la inversa. Ambas. Ambas. ¿Por qué? Uno, Susi está con sus defensas bajas, los VIH son inmunodeprimidos. Y dos, ella además todavía puede contagiar, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Doble precaución. Voy a hacer un aislamiento de basera mixta, ¿se entiende?
donde yo voy a evitar que ella contagie a otros, pero también vamos a evitar que nosotros de la parte de afuera, de la parte externa, introduzcamos algún tipo de microorganismo que puede ser fatal para esta paciente. ¿Se ha entendido cómo es y cómo funciona el aislamiento, chicos? Sí, licenciada. Sí. Sí, Lisa. Bien, ahora sí. Ahora, en relación a los punzocortantes, estas imágenes que ustedes ven es el común denominador prácticamente. Cuando hagamos práctica de esto también, ¿cuántos se van a pinchar, no? Y voy a decir, pero hágame caso, no haga así y se van a pinchar. Pero la clave en esto es que cuando yo me pincho, sea con aguja que yo ya haya utilizado en algún paciente y haya atravesado tejido o haya tenido contacto con un fluido. Ahí es el gran peligro. No solo es lo que me va a doler, sino es lo que yo voy a introducir gérmenes. Entonces, para evitar esto, yo tengo que hacer técnicas y procedimientos que eviten que yo tenga este tipo de lesiones, ¿no? Por eso se dice que al utilizar material punzante, en este caso, y al colocar las tapas a las jeringas, que en algunas literaturas dicen no colocar, sino desechar de forma directa, puedo emplear el reencapuchamiento monomanual utilizando una sola mano, nunca las dos manos, o utilizar una pinza para sacar estas agujas. Eso también lo vamos a ver en la práctica. Les decía de los contenedores para los punzocortantes. Aquí están. Son galoneras de pared gruesa, donde yo voy a colocar ahí, voy a poner las agujas, las hojas de bisturí o todas las ampollas. Pueden ser en esta forma también, donde me está diciendo peligro, cuidado, es material punzocortante. O directamente voy a usar este tipo donde yo apoyo la aguja, hago un giro y solo queda la aguja y la jeringa va a quedar en mi mano. Entonces la jeringa va a ir a las bolsas rojas porque ya no tiene la aguja y aquí solo se quedan las agujas, todo lo que es punzante, cortante. ¿Sí? Otro ejemplo de lo que normalmente nos sucede, se cortan con las ampollas y esto ya es una puerta de entrada para microorganismos, ¿no? Entonces hemos recalcado que incluso el guante, por más que uses, no quiere decir que va a ser resistente a las agujas. Igualito te puedes pinchar y puedes tener lesiones, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta mucho esto. Ahora hay agujas y materiales que de por sí, al momento en que tú puncionas, tienen un dispositivo que te cubren la aguja y evitan que tú te pinches. Hay, pero no hay mucho en nuestro medio. ¿Por qué? Porque no reclamamos y no pedimos que sean nuestros materiales más seguros. Más al contrario, nos mandan los materiales más inseguros, ¿no? Entonces, a la hora de preparar medicamentos, hay que tener en cuenta este aspecto, pero también todo lo que ya hemos hablado. Miren, su anillo está floreciendo aquí en su dedo, no es correcto. Miren su chompa, su polera, todo sobre el guante y va a preparar medicamentos. Entonces, no es correcto. Estas técnicas de cómo reencapuchar vamos a aprender. Derramamientos de este tipo de sangre, por ejemplo, es un medio muy, muy fácil para que tú te puedas contaminar y puedes diseminar microorganismos y gérmenes. Y si ustedes se fijan en esta estadística, hay pinchazos, hay accidentes dentro de los centros hospitalarios, más del 95.8% son de este tipo de pinchazos. Y fíjense que un porcentaje tan mínimo son reportados, ¿no? Entonces hay que tener conciencia y hay que saber muy bien qué es lo que yo voy a hacer y cómo voy a trabajar. A veces hacen un procedimiento y lo dejan así. Esto es un riesgo, es un peligro incluso para un compañero que va a ir por ese mismo lugar y no se va a fijar, se va a pinchar, pero con un material súper contaminado. Entonces no podemos dejar así el material. Tiene que estar cada material donde corresponde y desechado de la forma correcta, ¿no? Estas son formas igual que dejan todo un desorden, todo material contaminado, mezclado, y eso no habla muy bien de ti. Hay que proteger esas agujas y desecharlas donde corresponde. ¿Se acuerdan que hablábamos de los zapatos, los uniformes? Esto no es uniforme. Miren, un tenis manchado,
que no corresponde, esto prácticamente está totalmente contaminado. En las salas hay este tipo de desamamientos de sangre que ustedes a veces no se fijan, pisan con sus zapatos y con eso también van a la casa. Entonces es un medio de contaminación que hay que cortar, ¿no? ¿Qué actividades de riesgo tenemos en los centros hospitalarios que nos van a significar manipulación y contacto con residuos de riesgo? Durante la preparación y administración de medicamentos, cuando estemos recolectando material usado, cuando estemos manipulando sangre o procedimientos que impliquen manipular sangre, cuando voy a reencapsular las agujas, cuando haga procedimientos de síntesis o deje las agujas sin tapar ahí botadas en un mesón, o la gente que cuando esté recolectando la basura, si tú no has hecho una disposición adecuada de estos materiales, puede contaminarse, ¿no? Y eso se convierte en una cadena. Los residuos especiales, chicos, son todos los materiales que te van a producir toxicidad y lesión y se van a absorber a través de tu piel y también puede contaminar el ambiente. Y nosotros nos sometemos a esto, ¿no? Rayos X, medicamentos de los de quimioterapia caducados, o también al usar los termómetros que por esta pandemia creo que estos han dejado ya de usarse, que hace mucho tiempo no deberían usarse, los que tienen columna de mercurio, ¿no? Esos cuando se rompen pueden convertirse en grandes enemigos para nuestra salud. Y fíjense que en relación a este tipo de desechos, manejamos bastante, ¿no? Y prácticamente hay que tener cuidado. Una recomendación importante, en el VIEDMA generalmente, ustedes llevan a los pacientes a sus pruebas diagnósticas y a donde les llevan también es a los rayos X. Y como los ven jóvenes, bonachones, creen que ustedes pueden pararse sosteniendo al paciente y demás ayudando y se irradian cuando les disparan a los pacientes para los rayos X, ¿no? Tienen que utilizar la protección, tienen que utilizar esas batas de plomo, o prácticamente si no tienen esa protección, especialmente las mujeres están en edad fértil, tengan mucho cuidado. Lo mismo que los varones, ¿no? Tienen que utilizar, porque mucha radiación lo que produce también es cáncer. Entonces hay que tomar en cuenta esos factores para cuando yo asista, yo ayude, lo haga, pero con la protección debida, ¿no? Y además saber utilizar en el momento adecuado, si voy a manejar este tipo de medicamentos, hacerlo incluso con doble guante, ¿no? Porque se absorben y penetran y pueden causarte también algún tipo de intoxicación o reacción alérgica, y eso es importante que ustedes tomen en cuenta. En relación a los residuos comunes, pues es lo menos que se produce, pero ¿qué es un residuo común? Puede ser un plástico, un papel, un cartón, pero que no haya entrado en contacto con fluidos corporales. Porque así sea un cartón y tenga una gota de sangre, ya pasa a ser un residuo infeccioso. Esa es la diferenciación entre residuo común y residuo infeccioso en lo que nosotros manejamos en la parte hospitalaria. ¿Alguna pregunta, chicos? No, licenciado. Bien. No, Para terminar, recomendaciones. ¿Qué recomendaciones son importantes que ustedes tomen en cuenta? En caso que se pinchen, les salpique, o de repente han tenido un corte durante su actividad en el hospital, y ese corte o ese pinchazo o esa salpicadura sea de la secreción de un paciente o con un material contaminado, lo que ustedes tienen que hacer es comunicar a su médico que está rotando con ustedes. Deben comunicar de forma inmediata para que se levante ¿cómo se dice? Una hoja de incidencia y puedan hacerles un seguimiento, y además puedan ustedes tener la opción de que si hay algo que ese paciente sea positivo, por ejemplo, de hepatitis y demás, les puedan hacer laboratorio, seguimiento y obviamente parte del tratamiento.
Pero si ustedes lo omiten por miedo, no comunican y no lo hacen de forma inmediata y no levantan ese reporte, pues prácticamente la institución no se va a hacer cargo de nada de lo que a ustedes les pase. Por eso ustedes tienen un docente en hospital, por eso es la persona encargada de ustedes. Entonces tienen que hacer ese reporte. Además de eso, si yo me he pinchado, la zona del pinchazo debo hacerlo sangrar y lavar con agua corriente. Eso es un aspecto importante que ustedes no tienen que olvidar, ¿sí? Si me ha salpicado al ojo o a la mucosa, lo mismo, debo enjuagar a chorro para evitar que eso se absorba lo menos posible. Y obviamente esto después viene lo que es el reporte y van a hacer el seguimiento tanto a usted como al paciente de quien ha sido esta secreción o esa aguja con la que ustedes se han pinchado para descartar cualquier evento adverso o cualquier tipo de infección que ustedes pudieran contraer. Pero a esto lo más importante es manejar las cosas y los materiales con el cuidado debido que se les va a indicar en la próxima semana en relación a esto. Si tienen alguna pregunta pueden hacerlo y si no, pues nos vamos a poner de acuerdo para vernos el día lunes. Doctora, yo tengo dos preguntas. Dime. Eh, Primero era respecto a los guantes, que si uno podía ponerse dos guantes o eso aumenta el riesgo o de alguna manera no favorece. Y la segunda pregunta es de los residuos, y era que en los residuos de clase A salía que los restos de vacuna se eliminaban en los residuos de clase A, pero no se deberían eliminar en los fármacos. Eso ya es un residuo químico especial, ¿sí? Las vacunas, voy a empezar por esto. Entonces, no puede ir a la bolsa negra y tampoco va a ir a una bolsa roja. Entonces, tiene que ir en residuos especiales, ¿sí? Entonces, esto no va a ir a un contenedor normal y además tiene que estar etiquetado y además tiene que estar membretado, indicando de qué tipo de material se trata, porque no es, así sea una vacuna que no se haya utilizado, no puede ser desechada de una forma normal, tiene que ir como residuo especial, ¿se entiende? Ahora, en relación al uso de dos guantes o un guante, esto va a depender de qué tipo de situación o en qué casos lo vas a utilizar. Por ejemplo, en este caso de atención de los pacientes, de COVID, por ejemplo, ¿sí? Yo voy a utilizar para atender a estos pacientes de repente doble guante. ¿Por qué? Porque cuando yo utilizo doble guante, el primero prácticamente lo vamos a considerar súper contaminado. Y en el momento en que yo voy a hacer el retiro de la indumentaria y de las baseras físicas, en primera instancia voy a sacarme el primer guante, que lo voy a desechar de forma inmediata, y el segundo guante también lo considero contaminado, pero de cierta forma me da una protección y además me ayuda a sacarme el resto de la indumentaria que me voy a colocar, ¿no? Ahora, si yo voy a realizar procedimientos que requieren precisión en mi manejo y de repente el doble guante me ajusta y no me deja hacer un buen manipuleo del instrumental, pues voy a utilizar un guante, pero tengo que ver que el material del guante sea de buena calidad, que no haya vencido en su caducidad, que de repente ese guante yo lo pueda utilizar para, por ejemplo, para un acto quirúrgico. Hay cirujanos que quieren usar doble guante, pero no manejan de forma adecuada el instrumental. En cambio, hay otros que se han vuelto muy diestros por la práctica y que si no se ponen doble guante prácticamente no pueden, digamos, tener la seguridad para hacer este procedimiento, ¿no? Todo depende del entrenamiento, de la sensibilidad que uno pueda desarrollar a lo largo de estos procedimientos, pero lo más importante que yo les digo es que ustedes sepan diferenciar dónde corro más riesgo
porque el doble guante tampoco te va a dar 100% de protección. No se olviden que los guantes son porosos, no son impermeables al 100%, ¿no? Entonces, así use doble guante, mi lavado de manos posterior a retirarme esa indumentaria va a ser más significativa que incluso usar hasta 3 pares de guantes. Ese sería el mensaje más importante en relación a si usar doble o simple. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Voy a contar 3, si no hay Lice, preguntas. yo tengo una pregunta. Las agujitas de las jeringas, después de que se las pone en los botes plásticos, igual entra en la clasificación de infecciosos. No he entendido. A ver, de nuevo. O sea, las agujitas de las jeringas que se las pone a los botes de plástico que tienen que ser gruesos y todo eso para proteger. O Sí. sea, en teoría se puede clasificar como residuo infeccioso. Es un residuo infeccioso. Es un residuo infeccioso, solo que no va a ir a la bolsa roja. ¿Por qué? Porque si yo pongo a la bolsa roja, por la punta, por el filo que tiene, lo va a cortar esa bolsa. Y en vez de prevenir, va a provocar accidentes. Peor si eso es contaminado. Entonces, el hecho de colocar en un recipiente de paredes duras, como son esos frascos que les he mostrado, no deja de ser infeccioso. Simplemente estoy poniendo en una otra forma para disponer de forma más segura esos elementos, pero sigue siendo parte de los infecciosos. Y la jeringa va a los de químicos, ¿verdad? No, la jeringa va a ir a la bolsa roja. Ah, ya. Gracias, Liz. Más aún si ha tenido esa jeringa contacto con sangre, ¿no? Va a ir a la bolsa roja. Gracias, Liz. ¿Alguna otra pregunta? No, ya es tarde, vámonos, estamos cansados. Les entiendo, sé que ya es tarde. Yo me estoy respondiendo solita. Bien, No, chicos. Lice, claro, como el agua, Lice. Da sueño. Bien, vayan a descansar. Para el día lunes, mañana les voy a mandar qué vamos a necesitar. Les voy a mandar en un ratito los enlaces para que manden sus videos. Generalmente es los enlaces tienen como término medio de tiempo medianoche, ¿no? O sea que van a poder enviar hasta medianoche del día lunes y medianoche del día martes sus videos, ¿ok? Los protocolos más les mando en un ratito. Buen descanso, buen fin de semana, cuídense mucho y si tienen alguna pregunta sobre esto que no les haya quedado claro, pues lo hacen en las próximas clases, no hay ningún problema, ¿ok? Sí, licenciada. Bien, gracias. Sí, licenciado. Buenas noches, chicos y chicas, que les vaya muy bien.